Bueno, ah, me llamo Jesús Rodríguez, soy director técnico de Voz Telecom, un operador de voz IP, o hasta ahora operador, luego veremos que evoluciona. Y además soy uno de los fundadores. Empezamos en el 2003, con lo que va a hacer ya 10 años que estamos pringados hasta las cejas en esto de la voz IP. Y lo que quería explicaros un poco es la evolución que hemos tenido desde los inicios hasta ahora, los cambios importantes que han habido de filosofía, un poco de negocio y técnica, y, bueno, un poco contar la experiencia. Entonces, aún hoy me preguntan que por qué montamos una empresa, o sea, ¿por qué montasteis una empresa? Pues a estas alturas la verdad es que eso me pregunto yo, ¿vale? Porque no es algo fácil, es complicado, muchos dolores de cabeza, muchas horas, pero bueno. Y cuando me preguntan si volvería a hacerlo, pues a estas alturas digo que por supuesto, sin ninguna duda, ¿vale? Volvería a hacerlo 1000 veces, como experiencia personal, como experiencia profesional, como todo. Y me dicen, tú estás zumbado, ¿vale? Por seguir con eso. Y mi respuesta es, vale, pero que me quiten lo bailado, ¿vale? Porque eso me lo llevo yo como experiencia vital. Entonces, cuando empezamos la empresa, en el 2003, el objetivo que teníamos era montar una plataforma que pudiésemos alquilar a operadores de todo el mundo en marca blanca. Entonces, a operadores que querían ofrecer servicios de voz IP, que no tenían infraestructura de voz IP y que pudiesen externalizar el servicio, alquilar nuestra plataforma y nosotros les personalizamos los interfaces web, los dominios, la facturación, todo, ¿vale? Entonces, había toda una serie de requisitos básicos para montar la plataforma. El primero era que fuese multidominio, por supuesto, porque cada operador quería usar su dominio propio. Pero en aquel tiempo los sistemas que habían, los proxy, todo esto, no eran multidominio como tal. Entonces, bueno, había que hacer una serie de cosas. Tenía que ser multitenant con diferentes niveles de gestión, tenía que ser escalable, distribuible, luego os explicaré por qué, sobre todo esta parte de distribuible. APIs de provisión, un operador se supone que cuando lanza un servicio de este tipo, por supuesto, lo último que quiere es tener gente dando altas ahí en una interfaz a mano, ¿vale? Lo que quieren es integrar las provisiones en sus sistemas de provisión de forma que se haga todo automático y se haga todo de forma rápida. Algo, por supuesto, básico es el dial plan nacional de los usuarios, ¿vale? Al operador, si está en Chile, pues quiere que sus clientes, cuando marcan un número de teléfono, marquen igual que cuando utilizan un teléfono analógico, ¿vale? Entonces, la implementación de todos los dial plans, que no es algo sencillo. Toda la parte de facturación y CDRs para conciliaciones y soporte y la integración. Normalmente, estos operadores empezaban a tener algunos soft switch o gateways o cosas así. Entonces, teníamos que hacer el trabajo de integración de nuestra plataforma con los equipos de terminación que tenía el operador. Y cada equipo era de su padre y de su madre. Estamos hablando de 2003, 2004, en el que los stack SIP, bueno, si aún hoy hay problemas de interoperabilidad, entonces ni os cuento. Y bueno, fue una época divertida. Entonces, en aquel momento teníamos que decidir qué hacíamos. Teníamos la idea de lo que queríamos hacer y nos faltaba el cómo. Y el elemento principal era sobre qué protocolo me baso, qué tipo de infraestructura voy a utilizar. En aquel momento teníamos H323, MGCP y algo que se llamaba SIP, que sí, que la RFC tiene un montón de tiempo, pero que no era muy usado, ¿sabes? Que pintaba bien, que la gente hablaba que
que podía ser interesante, pero que, bueno, era algo así como con bastante incertidumbre. Descartamos H323, descartamos MGCP, ¿vale? En este entonces ya MGCP estaba de capa caída. Había tenido su momento de explosión en el 99, 2000, en la época que los ISPs empezaron a montar los subswitches y estas cosas. Ahí sí que MGCP se usó, pero cayó. Y al final hicimos un acto de fe, porque en aquel momento era hacer un acto de fe y apostamos por SIP. ¿Vale? Dijimos, bueno, es lo que tiene mejor pinta, es nuevo, nos arriesgamos a ver qué pasa. Entonces, una vez decidimos hacerlo con SIP, tenemos que decidir qué plataforma usábamos, qué opciones había. En aquel momento habían muy poquitas, muy poquitas. La primera era Vocal, que Vocal era un desarrollo de una empresa que se llamaba Bovida, que estaba hecho en Java, en C++, ahora no me acuerdo, no sé, y que implementaba las entidades básicas de SIP, el proxy, el redirect server, el location, pero Cisco la compró, mató el desarrollo y ahí desapareció Vocal, ¿vale? Entonces era una opción que no era viable. En aquel momento estaba Asterisk ya, ¿vale? Ahora os enseñaré una cosa curiosa. Estaba SER, SIP Express Router, que es un proxy desarrollado inicialmente en el Instituto Fraunhofer de Alemania y que de aquí es de donde han venido a OpenSER, Kamaili, OpenShips y todas las diferentes familias malavenidas que han ido pasando. Y luego teníamos la opción de ir a un fabricante tradicional como puede ser Nortel, Lucen en aquel momento y cosas así. Y bueno, al final nos decantamos por SER, fue la opción que escogimos. Como cosa curiosa con respecto a Asterisk, os enseño el primer mail que yo envié a la lista de Asterisk, que lo encontré hace un par de días, rebuscando en Google, haciendo una búsqueda me salió, ¿vale? Y es del 3 de junio del 2003, en el que de forma muy inocente, entonces, preguntaba si había alguna forma de enrutar las llamadas externas de un Asterisk hacia algo vía SIP, ¿vale? O sea, si podía registrar Asterisk contra un proxy SIP. Fijaos que también hablo de Vocal ahí. Y bueno, no hubo ninguna respuesta, ¿vale? No sé. Era la época en que en el ChanSIP era todavía Mark Spencer quien seguía rascando un poco y ponía comentarios divertidos en plan, esta mierda de SIP es infumable, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, todo eso son códigos que todavía no sé si están en el... son comentarios que no sé si siguen en el código fuente o ya son más polite y han hecho limpieza, ¿vale? Entonces, claro, con esta opción Asterisk ya no era una opción para montar una plataforma así. Entonces la elección fue utilizar SER. ¿Por qué? Porque implementaba todas las entidades que hay en SIP. Era flexible, entonces ya era flexible y era muy rápido y sigue siendo dos de las características principales que tienen Kamaili y OpenShips, básicamente. Aunque era el 2003, había un grupo de desarrolladores muy comprometido, estaba toda la gente del Fraunhofer Institute. De ahí salió una empresa que se llamaba Iptel, luego Iptel fue comprada por Tekelec, que es un fabricante americano, y ahora se dedican a hacer cosas bastante divertidas. Pero bueno, en aquel entonces, dentro de esta universidad alemana, se montó un grupo muy, muy interesante y de hecho yo creo que es de donde ha salido gran parte del conocimiento de SIP que hay en Europa. Nació ahí, ¿vale? Nació en el Fraunhofer
y es de donde viene Daniel, Konstantin de Kamailio, es donde viene Bogdan de OpenShips, es donde viene todo este grupo de gente que está ahí muy metida. Y otra cosa que hubo que también nos ayudó un poco es que hablando con la gente de IPTEL, nos pusimos en contacto con la gente de Freenet, de Zipgate y tal. Y bueno, pues hablando también un poco, optamos todos por utilizar Share y apoyar el proyecto, ¿vale? Entonces había más esfuerzos conjuntos. Una vez decidido el cómo y con qué, nos pusimos a montarlo. Instalamos los servidores, empezamos a hacer las primeras configuraciones, lo cual era una aventura, ¿vale? Porque cuando empiezas a darte de tortas con los scripts de configuración de los proxies es un poco duro, ¿vale? Intentas bucear en la RFC 3261 y por mucho que bucees nunca llegas. Siempre hay algo que está. Como comentaba Saúl, la 3261 es famosa porque la puedes interpretar de 100.000 millones de formas diferentes, ¿vale? Y es lo que cada vez que hablamos de esto digo, es una RFC que tiene muy pocos must y tiene muchos may y should, ¿vale? Entonces deja la puerta abierta a que cada uno haga la interpretación que quiera sobre una implementación de algo. Y así todo el mundo dice, sí, no, lo mío cumple la RFC, pero no habla ni contigo, ni con el otro, ni con el otro, ¿vale? Entonces, bueno, es una parte, es de las partes más duras del mundo de SIP. Empezamos con las configuraciones, nos damos los primeros cabezazos, lo ponemos todo en marcha y bueno, pues ya empezamos a ofrecer el servicio y quedan algunos heridos por haber salido de la trinchera, ¿vale? Y esto es en dos aspectos, ¿vale? Aquí tenemos uno que ha salido de la trinchera y le han dado, ¿vale? Y aquí tenemos dos partes. Una es, sobre todo en una empresa pequeña que estás empezando, que quieres hacer muchas cosas, una es el comercial, ¿vale? Y no es un ataque al mundo comercial, pero es así, el comercial que vende lo que quiere y lo que entiende, ¿vale? Luego te llega a ti que tienes que implementar algo que ni tienes ni pensabas tener, pero como lo ha vendido, o le dices que lo desvenda o lo implementas. Y por otro lado tenemos a los desarrolladores que piensan que debugar es de cobardes, ¿vale? Que debugar es de mariquitas. ¿Y para qué voy a debugar si lo hago bien a la primera? Y el de sistemas que coge lo que le da el desarrollador y lo sube a producción para probarlo, a ver qué. ¿Vale? Entonces, bueno, son cosas que vas aprendiendo por el camino, ¿vale? Y cuando subes algo a producción que no tenías que haber subido, porque no has probado bien, todos sabemos lo que pasa y las cosas que conlleva. Total, que al final hay que salir al rescate de los comerciales montando lo que haya que montar y de los desarrolladores y de la gente que lleva los sistemas en producción para explicarles y enseñarles cómo se tienen que hacer las cosas a los desarrolladores, que debugar no es tan malo, que lleva tiempo, que hacer documentación no es tan malo, que lleva tiempo, que es aburrido, pero que hay que hacerla, porque luego al que está de guardias le llaman porque ha petado no sé qué y nadie sabe qué significa el error que ha dado una aplicación, ¿vale? O sea, hay toda una serie de cosas. Entonces, una vez está el sistema montado, ya tenemos clientes, tened en cuenta que los clientes que teníamos eran operadores que estaban repartidos por el mundo, ¿vale? Teníamos clientes en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, pero la plataforma estaba centralizada en España, aquí en Madrid. Entonces, nos encontrábamos con que, por ejemplo, clientes de México, claro, ellos tenían en aquella época el ATA de Cisco, no sé si os acordáis, una cajita así plana, ¿vale? Que luego ya salieron los Sipura como alternativa. Y tal y como estaba montada la plataforma,
cuando un cliente de México quería llamar a México, pues tenía que el RTP de la llamada venía desde el cliente hasta Madrid y de Madrid volvía a México a salir por el gateway del operador, con lo que se chupaba a 250 milis, 300 milis, ida y vuelta para poder llamar. Claro, problemas de calidad, de latencia, no sé qué, no sé cuántos. Y lo que hicimos fue hacer un sistema en el que la parte de NAT Traversal, de gestión de NAT Traversal, la acercábamos a los clientes y montábamos una infraestructura, 2, 3 máquinas, dentro de cada operador cliente nuestro. Y así conseguíamos mantener el RTP local en lo más cercano posible al cliente y ganábamos mucho en calidad. Hasta que llegamos a montar esto fue un poco duro. Otra parte que teníamos era la implementación de los dial plan locales. En España, marcar es súper sencillo, porque siempre marcas el código de la provincia, o sea, el código de área y el número. Es muy fácil. Pero en muchísimos países, bueno, aquí en España no era así, hasta no me acuerdo qué año, si llamabas a tu ciudad no marcabas el prefijo y fuera así. Hay muchísimos países que no es así, ¿vale? Y que tienen una serie de dial plans bastante divertidos. No es un tema muy complicado, pero lleva muchas horas. Y otro problema que teníamos era las interconexiones. Como nos teníamos que interconectar con cada operador, lo que os comentaba, cada operador tenía equipos de diferentes fabricantes y aquello era una pesadilla infumable con cada uno. Y otra cosa que era un problema realmente era, al tener clientes repartidos por todo el mundo, prácticamente no teníamos ventanas de mantenimiento en las que poder hacer trabajos de mantenimiento, que a veces tienes que parar servicios o tienes que hacer algunas cosas. Prácticamente no teníamos. Nos quedaba un margen de 1 hora y media entre las 5 y las 6 y media de la madrugada. Era el único margen que teníamos un poco más tranquilo para poder hacer cosas en la plataforma sin impactar de forma importante a los clientes. Y no habíamos caído hasta que nos lo encontramos, ¿no? Y realmente es un problema cuando no tienes margen para hacer estas ventanas. Bueno, lo que os comentaba del NAT Traversal, de acercar al máximo el RTP a los clientes. Lo que te obliga también es a tener más máquinas repartidas por todo el mundo. Más máquinas es más operación, más tiempo que necesitas y más recursos. Pero bueno, se soluciona el problema. Lo que os comentaba del dial plan, esto es un ejemplo de dos dial plans diferentes. Empezamos con el de abajo, ¿vale? Que es este de Andorra. La STA andorrana, el operador de Andorra era cliente nuestro. Y lo que hacíamos es, si detectamos que es un cliente de Andorra, la llamada pasaba aquí y si el número llamado empezaba por 1 y seguían números del 0 al 9 y había una arroba, o empezaba por 3 o por 4 y luego venían del 0 al 9 5 dígitos, o empezaba de 6 a 9 y luego venían números, lo que poníamos era un prefijo delante que es 00376, ¿vale? ¿Esto por qué lo hacemos así? Cuando tienes diferentes dial plans te puede coincidir que el mismo número llamado puede ser de un país o de otro, o de un operador o de otro. Entonces, lo que hacíamos era, cuando entraba una llamada en la plataforma, en el mismo momento que entraba, lo que hacíamos era normalizar esa llamada, de forma que siempre poníamos 00, código de país, código de área y número. En ese momento ya podíamos mover la llamada por toda la plataforma, identificando inequívocamente el destino, ¿vale? Era la única opción. Entonces, por eso siempre se pone el prefijo de código de país, y el 00, el código de país y el código de área delante. Luego teníamos, por ejemplo, este de Turquía, ¿vale? Pues las llamadas a móvil empezaban por 05 y luego eran un dígito del 1 al 9, otro del 0 al 9 y 9 dígitos.
Entonces le quitabas el 0,5 y le ponías el 0,090 delante. Bueno, pues esto así por cada uno de los países y esto multiplicado por cada una de las provincias o áreas en las que el operador daba servicio. Entonces, las configuraciones eran larguísimas y todo haciendo manipulación de las cabeceras. Y otra parte que también había bastante trabajo, pues es el control de permisos. Por ejemplo, si un cliente puede hacer llamadas locales, se puede hacer llamadas nacionales o a móvil o no sé qué. Entonces tenías que ver el número al que está llamando, que por ejemplo, es si llama a un número que empieza por 003761 y lo que sea, es un número de red inteligente de Andorra, pues mira si el usuario que hace la llamada está en el grupo que tiene permisos para hacer la llamada. Entonces, este también te obligaba a hacer toda la detección de la numeración a la que estás llamando para saber qué tipo de llamada era y comprobar si ese cliente tenía permisos o no. Ahora hay formas más sencillas de hacerlas directamente vía funciones de base de datos y cosas así, pero bueno, así es como lo hacíamos. Y bueno, así estuvimos unos años hasta que entre el 2007 y 2008, por diferentes motivos, decidimos reinventar la empresa y cambiamos completamente. Dejamos el mercado internacional, nos quedamos solo con 2 o 3 clientes que eran beneficiosos económica y operativamente. El resto los dejamos y nos centramos a vender servicios en España, a pymes, solo a pymes. Ni residencial, ni gran empresa, ni nada, solo a pymes. Claro, esto implicaba un cambio de filosofía completo en la empresa. O sea, al final fue como hacer una empresa nueva. Internamente fue hacer una empresa nueva. Teníamos el cambio de filosofía de vender a operador a vender a pyme. No tiene nada que ver ni en estrategia, ni en métodos. Esto te implica un cambio de políticas y procedimientos internos. O sea, lo tienes que hacer nuevo todo. Todo. Internamente lo tienes que rehacer todo nuevo. Cambios en la plataforma técnica. No tiene nada que ver a un sistema que está pensado para vender en marca blanca, a operadores y tal, a algo que vas a ofrecer al cliente final directamente. Cambios en los sistemas de provisión, de facturación. Cambios en todos los procedimientos de soporte y atención al cliente. Cuando vendíamos a operadores, la gente que teníamos para hacer soporte era mínima, porque el primer nivel de soporte al cliente final lo hacía el operador. Y luego, si no se arreglaba, nos pasaban el caso. Tienes a 26 operadores, que es lo que teníamos cuando decidimos dejar esa parte. 26 operadores los puedes gestionar con poca gente, porque tampoco llegan tantos casos. Aquí era dar nosotros el soporte directamente a N clientes. Entonces, bueno, esto nos llevó a, como os decía, convertirnos en una empresa completamente nueva en todos los aspectos. Como todos los procesos de cambio, no es fácil. Siempre hay resistencia al cambio. Todos tenemos resistencia al cambio, en mayor o menor medida, pero hay esa resistencia. Y tienes que vencerla y pelear con la gente para hacerles entender que el cambio no tiene por qué ser malo, en absoluto, que puede ser positivo, ¿vale? Y bueno, fue duro, pero vistos los resultados que hemos tenido, ha valido la pena y fue un acierto. Si no, pues ahora posiblemente no existiríamos, ¿vale? Entonces, en este cambio había toda una serie de retos tecnológicos que había que afrontar. El primero era ofrecer un acceso IP de calidad que te permitiese ofrecer el servicio de VoIP, ¿vale? Si no tienes un acceso en condiciones, la voz IP no va, ¿vale? O sea, para navegar y Internet así normal, pues una DSL que sincronice por los pelos, pues va, porque bueno, funciona, no lo notas. Pero para voz IP es imprescindible tener un acceso de buena calidad. Teníamos un problema de limitación de escalabilidad con la plataforma desde la que ofrecíamos los servicios de centralita virtual. Luego veremos un poco más lo que era. Entrábamos en un juego
de tener que dar numeración a nuestros clientes y hacer portabilidades de la numeración de los clientes. Cuando un cliente nuestro estaba con un operador y venía con nosotros, había que hacer las portabilidades. Todo eso antes no estaba, no lo hacíamos. Había que implementarlo todo, ver cómo lo hacíamos, empezar de todo. Cuando teníamos los clientes operadores, el tráfico, las llamadas que generaban los operadores, los clientes de los operadores, nosotros se la entregábamos al operador, ¿vale? O sea, las llamadas nos llegaban de los dispositivos de los clientes finales y todas las llamadas generadas por los clientes de un operador se las entregábamos a ese operador. Pero él quiere ese tráfico, claro, es su negocio. En este caso no, en este caso somos nosotros los que tenemos que cursar todo ese tráfico y esto implica hacer una gestión eficiente del enrutamiento de llamadas. Por costes, por calidad, por toda una serie de cosas. Entras en la provisión automática de clientes y dispositivos. Cuanto más tiempo dediques a hacer provisión, menos margen tienes de lo que vendes, ¿vale? Pues son recursos que tienes que dedicar y las provisiones tienen que ser automáticas, todas, al 100%. No puede haber nada manual. Y además, provisión manual significa error. En un momento u otro te equivocas, pues nos equivocamos todos. La provisión automática no debería fallar, no tendría por qué fallar. Estaba toda la parte de pruebas y homologación de centralitas de clientes. Claro, empezamos a ofrecer un servicio que era el Trunk-Ship. Y la gente tenía cada uno el cacharro que había comprado y habían unos que iban, otros que no, otros que mejor, otros que peor. Entonces, bueno, era complicado. Y luego las herramientas de soporte. No es lo mismo cuando tienes a 5 personas haciendo soporte o atención a usuarios que cuando tienes 50. Los interfaces no son los mismos, las formas de trabajar no son las mismas, ¿vale? Es un tema que lleva bastante. Entonces, respecto al acceso IP, estuvimos probando diferentes opciones, diferentes accesos de diferentes operadores, y al final decidimos montar la infraestructura utilizando el servicio que se llama ADSL-IP de Telefónica, que lo que hacen es que te dan el nivel 2 de transporte, ¿vale? De ADSL, VDSL, de diferentes tecnologías de acceso, el par de cobres de Telefónica y Telefónica lo que hace es que te entrega el nivel 2 de esos accesos vía túneles L2TP a ti. Entonces, las IPs que asignas son nuestras, el tráfico Internet, el tránsito Internet es nuestro, ¿vale? Y en este caso lo que hace Telefónica simplemente es darnos el transporte de nivel 2. Todo el nivel 3 es nuestro. Empezamos con esto, ahora ya tenemos accesos de fibra, por radio, por cobre, hay simétricos, hay diferentes tecnologías. Al implementar esto, había una cosa que era irrenunciable, que era implementar la priorización de la voz sobre los datos. Pues sobre el mismo acceso damos el acceso a Internet y la voz. Entonces, sí o sí, bueno, habían dos opciones. Una, o el cliente dedica un acceso para voz y otro para datos, o implementas algún tipo de priorización y sobre el mismo acceso pasas voz y datos, ¿vale? Y optamos por la opción de implementar la priorización. Ofrecemos el acceso a Internet con todo lo que conlleva. Gestiones o sea, te tienes que hacer LIR en RIPE para tener las direcciones IP, tienes que tener tus tránsitos Internet, los peerings, DNS, no sé qué, ¿vale? O sea, ya entras en un juego mayor. Y claro, la cosa se complica, ¿vale? Y se complica que ahora la cosa se complica. La cosa se complica en este caso, en el caso de la priorización, por ejemplo, ahora que estamos ofreciendo un servicio de videoconferencia, ahora ya tenemos 3 niveles en la priorización. Primero pasa la voz, luego pasa la videoconferencia y luego el resto, ¿vale? Cuando habíamos montado la parte de priorización, lo habíamos montado para voz y datos, ¿vale? Y al tener que añadir un nivel intermedio, hemos tenido que cambiar
todo el sistema de priorización por completo para poder implementarlo, ¿vale? Entonces, bueno, son cambios que hay que hacer. Entonces, todo esto nos ha hecho llegar a una red que es, visto desde muy arriba, algo así, ¿vale? En la que tenemos a 3 data centers, uno en Madrid y 2 en Barcelona. Tenemos las 4 interconexiones con Telefónica que nos dan los accesos de ADSL y VDSL, que es Peñuelas y Delicias y Arenas y Torres y Valles en Barcelona. O sea, Peñuelas y Delicias en Madrid y Arenas y Torres y Valles en Barcelona. Tenemos también unos accesos con Yastel, tenemos peerings privados con Yastel y IBT. Como veis pongo nombres, o sea, es lo que es y no hay ningún problema. Tenemos peerings en Spanix y en Catnix, con lo que el tránsito nacional está súper cubierto. Y en Spanix, desde hace un tiempo está Google, por ejemplo, y Akamai, con lo que llegar a esto es súper rápido. Y los tránsitos a Internet. Hay 3, con 3 carriers diferentes, desde Madrid y desde Barcelona. ¿Vale? Entonces, de un servicio en el que tenías algunas máquinas en un data center que ofrecías, servicio a clientes de medio mundo, y no sé qué, pero que era una infraestructura relativamente pequeña, a pasar a algo como esto, que estamos hablando de 20 y pico circuitos de transporte que hay, más no sé cuántos routers de infraestructura, más switches, más BGP, más OSPF, más IPv4, más IPv6, más. ¿Vale? Entonces, bueno, la evolución ha sido bastante divertida. Yo vengo antes de la parte de voz IP, yo vengo del mundo de red pura y dura, y es la parte con la que realmente disfruto, ¿vale? Por eso esta parte es la que más me gusta y de la que hablaría mucho. Luego, otro de los problemas que teníamos, como hemos visto, limitaciones, es la centralita virtual. Teníamos un problema de escalabilidad, porque el sistema estaba pensado inicialmente para tener pocas centralitas con muchas extensiones. Y la limitación nos venía porque cada centralita era una máquina virtual de Java. ¿Vale? Sí. Sí. Entonces, claro, podíamos tener 10 centralitas con 1000 extensiones sin ningún problema, pero no podíamos tener 1000 centralitas de 10 extensiones. ¿Vale? Entonces, eso nos llevó a rehacer por completo todo el sistema. Y ahora eso ya no está. Ahora el número de centralitas no importa, ¿vale? La entidad centralita es un campo en una base de datos, ya está, ¿vale? No tiene más. Pero bueno, eso hizo que tuviésemos que rehacer el sistema casi en su totalidad, excepto la parte de protocolos, de stacks. Toda la parte de arriba se tuvo que rehacer. Para que os hagáis una idea, ahora mismo tenemos dos plataformas. Una que está medio basada en esta todavía y otra que está en la nueva. En la antigua hay 5 servidores que están soportando 990 y pico extensiones. Y en la nueva hay 5 servidores que están soportando 8500 extensiones. ¿Vale? Entonces, los números indican que hubo un cambio realmente importante. Y a la vez que hacíamos esto, desarrollamos un servidor de aplicaciones que se llama WeShip, del cual ya he hablado a otros años y que algunos de vosotros conocéis, con el que ofrecemos un servicio para centralitas más pequeñas. Luego, otra de las cosas que teníamos también como reto a afrontar era lo que os comentaba de la numeración y las portabilidades. Empezamos como empiezan todos, que es con numeración subasignada de otro operador. ¿Vale? Un operador te cede numeración para que tú puedas asignarla a tus clientes. Y seguimos así hasta que al final, por fin, la CMT se posicionó a algo que estábamos pidiendo a algunos operadores, que era que los operadores
tradicionales, por decirlo de alguna forma, pudiesen recoger más de un NRN. El NRN es un identificador único que tienes como operador en la red telefónica pública, ¿vale? Igual que en BGP, en routing tienes el sistema autónomo, que es único, en telefonía tienes el NRN. Y antes estaba limitado a que un operador solo podía recoger un NRN, ¿vale? Al final, la CMT obligó a Telefónica a que un operador pudiese tener más de un NRN. Entonces, en ese momento, nosotros fuimos a la CMT, pedimos nuestro NRN, pedimos nuestra numeración, todo, y fuimos a un operador y le dijimos, por favor, recógeme toda mi numeración y todo lo que vaya a mi NRN y me lo entregas, ¿vale? Esto te permite ser independiente al 100%, tienes tu numeración directa asignada por la CMT, tienes acceso a la entidad de referencia para hacer las portabilidades, tanto receptoras como donantes, usando un operador paraguas que te ahorra hacer las interconexiones directas con Telefónica, ¿vale? No necesitas tener PDIs, no necesitas SS7, no necesitas nada, simplemente la interconexión con el operador que te hace de paraguas y que te recoge el tráfico. Y os puedo asegurar que esta es una aventura técnica y sobre todo administrativa, ¿vale? O sea, es un parto de mucho tiempo de trabajo. Sobre todo cuando eres el primero que se mete en este embolado, ¿vale? Que Telefónica está de culo, que no quiere hacer según qué cosas, que tienen que aprender ellos internamente, ¿vale? Entonces, bueno, es una tarea ardua. La gestión de routing. Antes enviábamos el tráfico a los operadores clientes nuestros, ahora lo tenemos que terminar nosotros. Eso significa que tienes que negociar acuerdos de interconexión, acuerdos de terminación de tráfico, tienes que desarrollar herramientas de análisis de costes. Cuando te envían los precios, necesitas ver todas las tarifas que tienes para cuál es más barata y gestionar tu routing en función del precio, de la calidad, de todo esto. Herramientas de detección de fraude, ¿vale? Desarrollo de herramientas de creación de tablas de rutas y, bueno, en nuestro caso el LCR como tal, ¿vale? Como Least Cost Routing no es muy importante porque tenemos muy poco tráfico internacional, no es algo que sea crítico para nosotros y prima la calidad sobre el precio. Entonces no vamos a buscar el tráfico que le ofrecen a los locutorios, por ejemplo, ¿vale? Pues es un tráfico muy barato pero muy malo, ¿vale? Ahí no entramos a jugar en eso. Esto de las herramientas de detección de fraude, bueno, hay uno muy típico, aparte de cuando revientan un Asterix o estas cosas que pasan que endiñan Cuba y así. Hay una que es que, por ejemplo, hay un país que desagrega un prefijo, ¿vale? Que antes estaba agregado y lo desagrega, o crea un prefijo nuevo, y es un prefijo que lo ponen como número premium. Entonces, el que se entera, como los operadores tardan un mes en ir actualizando las rutas y las tarifas, te empiezan a meter tráfico contra ese destino premium, ¿vale? Que ellos se han creado un número premium de ese tipo en aquel destino, con lo que te meten tráfico que luego ellos cobran mucho más caro por el otro lado. Entonces, necesitas herramientas que te detecten todo este tipo de patrones anormales de tráfico. La provisión automática es otro de los puntos claves de la viabilidad y la escalabilidad del negocio. O sea, no puede ser que para dar de alta a un cliente estés 1 hora o 2 o 3 o 4. O sea, dar de alta a un cliente tiene que ser entrar los datos del cliente, el producto o el servicio que quiere y darle a enviar. Y que por debajo se haga todo mágicamente, como decía Saúl, ¿vale? Es el sistema de provisión el que mágicamente lo hace todo. Es la forma de poder crecer. Si no, es imposible. Es imposible. Y en nuestro caso, lo que hacemos es ofrecemos servicios estándar. No hacemos proyectos especiales. No hacemos personalizaciones. No hacemos el pino y 4 saltos mortales para que el cliente no sé qué. No, o sea, no. Yo tengo mi producto y mi servicio y hemos intentado hacerlos de la forma
que pueda encajar al máximo de gente posible. Si no te encaja, lo siento mucho, pero no voy a cambiar mi producto porque a ti no te encaje. ¿Vale? Es una filosofía que tenemos muy dentro desde el principio y es lo que nos permite que las provisiones sean muy rápidas, que sea todo automático, tener unos procedimientos de soporte que sean estándar, que internamente todo el mundo sepa lo que vendemos, cómo lo vendemos, en la plataforma técnica esté todo estandarizado. ¿Vale? En el momento que hay que entrar a personalizar, le decimos, mira, yo no te lo voy a hacer. Hay empresas que ya se dedican a darte soluciones personalizadas y hacer el pino y 4 saltos mortales para ti. ¿Vale? Entonces, vete a una de ellas que lo harán y te lo harán muchísimo mejor que yo. Ese no es mi negocio. Bueno, y la provisión automática de teléfonos IP y softphones es imprescindible para los servicios de centralidad virtual. ¿Vale? El softphone que tenemos para iPhone te lo bajas del App Store, por mail se te envía un código, pones el código en el softphone y ya está. Y automáticamente eso se baja a un archivo de configuración y ya. ¿Vale? No tienes que entrar ni usuario, ni contraseña, ni proxy, no sé qué. O sea, es un código que te llega por mail, lo pones en la aplicación y ya está. ¿Vale? Los teléfonos IP, si es con nuestro router, tú pones el router, pones el teléfono y ya está. No hay que hacer más. ¿Vale? Intentamos simplificar al máximo los procesos de instalación. Otra de las guerras era la homologación de equipos. Somos agnósticos a los equipos del cliente en Trunkship. Esto nos ha llevado a tener bastantes batallas con fabricantes, con proveedores, con mayoristas, con tal, de pon este producto, pon otro. No, o sea, yo lo que ofrezco es un servicio, no vendo hardware. No quiero vender hardware, no quiero vender cajas, no quiero entrar en ese tema, ¿vale? O sea, tú tienes tus mayoristas o lo que sea, véndelo tú y yo lo que te vendo es el servicio. Entonces, de esto al final lo que decidimos es hacer. Habían tantos equipos y tan diferentes que lo que decidimos es hacer un proceso de homologación, que es una serie de pruebas que si se pasan y todo va bien, indicamos que el equipo está homologado, hacemos un manual de cómo configurar ese equipo con nuestro servicio y ya está, es así de fácil. Si no va, hablamos con el fabricante, le pasamos los bugs que puedan haber y no sé qué, intentamos solucionarlo y ya está. La verdad es que durante unos cuantos años hay muchos fabricantes que nos enviaban los equipos para validar los StackShip, porque el procedimiento que tenemos de homologación es bastante duro, ¿vale? Y años atrás los StackShip, como os comentaba antes, eran peores, pero ahora han mejorado mucho, muchísimo, ¿vale? A como estaban antes, pero bueno, aún se encuentran cosas como, por ejemplo, o sea, a estas alturas, vemos que uno de nuestros carriers deja de cursar llamadas que enviamos durante 5 minutos. Pasa un día. Bueno, el sistema de enrutamiento ve que falla, lo envía por otro lado, ya está. Al día siguiente vuelve a pasar por la mañana, pasa por la tarde, 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la tarde. En la primera incidencia habíamos abierto un caso con este carrier, se ponen a investigar, nos ponemos a investigar y al final vemos que eso pasa cuando las llamadas vienen de 2 clientes míos en concreto. Miramos esos clientes y los 2 tienen la misma máquina con el mismo firmware. ¿Vale? Una centralita, además es una marca rara que ni me acuerdo, con el mismo firmware. Resulta que esta máquina envía un invite que está mal formado, o sea, tiene un bug, y este bug hace que el mega super soft switch de conmutación del operador se caiga entero. Entero, pero entero es entero, deja de cursar el 100% del tráfico hasta que se reinicia, que eran los 5 minutos que habían, ¿vale? O sea, vale, hay un bug de una centralita y hay un bug de un pedazo de cacharro
impresionante, ¿vale? Bueno, aún hoy, a pesar de que los stack chips están, claro, en ese momento, por favor, nadie puede decir nada porque este operador se juega la vida porque le puedes tumbar todos los subswitches que tiene en toda Europa. ¿Vale? O sea que no era, era en plan un exploit zero day de estos así. Bueno, lo parchearon y ya está, ¿vale? Pero aún sigue pasando. Herramientas de soporte. Claro, a medida que creces, si tienes más gente, tirar de ngrep ya no da, ¿vale? No puede ser. Ni porque todo el mundo entiende una captura de ngrep, ni porque os ha pasado alguna vez que hacéis un ngrep que dejáis la consola ahí, se cierra y la CPU se dispara hasta las trancas porque no sé qué. Es un riesgo tener gente trasteando en las máquinas, ¿vale? Entonces, necesitas establecer otros procedimientos y otras herramientas. Al crecer, tienes gente menos especializada pero más procedimentada, ¿vale? Esto quiere decir que el que estaba acostumbrado a llamar y a hablar conmigo o con mi grupo de gente o no sé qué, pues ahora ya no es así, sino que hay otro grupo de gente que se encarga de hablar con ellos. Y que le hablas de, yo qué sé, de un reinvite, no sé qué, no sé cuántos, y te dicen, perdón, ¿vale? Pero es gente que tiene unos procedimientos para recoger toda la información y luego pasarla a quien corresponda, ¿vale? Entonces, esta parte de crecimiento no es fácil, es una de las partes más complicadas. El crecer bien y rápido, o sea, rápido y bien en la parte interna de operaciones y procedimientos es realmente complicado, es muy complicado. Por muchos procedimientos que pongas, es difícil. Es necesario desarrollar aplicaciones que integren todos los sistemas de información, de monitorización y tal con la plataforma técnica. Y en el 2006 desarrollamos una cosa que se llama SIP-SPY, que ahora os enseñaré un gráfico. Está en la web de WeSIP, por si alguien quiere ver ahí un dinosaurio. Y después llegó Palladion y el mundo cambió, ¿vale? O sea, Palladion es una herramienta de gestión de troubleshooting, por decirlo de alguna forma, que para un operador SIP y para la gente que tiene que mirar la plataforma técnica y la gente que tiene que desarrollar a nivel SIP, es como Dios, casi, ¿vale? Es una appliance, es una máquina de una empresa que se llama Iptego, alemana, que la ha comprado Acme Packet no hace mucho. Y bueno, es una maravilla. Esto es lo que era el SIP-SPY nuestro que hicimos en el 2006, que lo que te permitía era un programita que se conectaba a un agente que había en los proxies y en las máquinas que hablaban SIP, y aquí tenías las cabeceras, o sea, aquí tenías una línea de señalización, aquí tenías la descripción, seleccionabas la que querías y aquí tenías la información de la cabecera, y aquí tenías un gráfico que te creaba en tiempo real de por dónde iba pasando la señalización, ¿vale? Por las máquinas y entidades que había. Y luego llegó Palladion e hizo algo así, ¿vale? Si os fijáis es bastante parecido. O sea, de verdad que esta herramienta es una maravilla, ¿vale? O sea, yo porque no, o sea, ni me gano nada ni no, ¿vale? con esto, pero está muy bien. ¿Víctor está? No, no está. Bueno, entonces, a día de hoy, esto es bueno, esto está con Palladion de una parte de la red en la que tenemos, ¿vale? Está viendo en esta parte de la red 12.754 usuarios SIP diferentes en 606 dispositivos. Estos 606 dispositivos significa 606 user agents diferentes, ¿vale? O sea, no son 606 cajas, sino son 606 tipos de cajas diferentes. ¿Vale? Tipo de caja puede ser que el user agent ponga asterisk, es uno. Si pone asterisk pbx a 1.8. No sé qué, es otro. ¿Vale? Si pone, o sea, cada user agent diferente. Entonces, para los que piensan que
hay pocas cosas en SIP o pocos dispositivos, lo que sea. Bueno, aquí tenemos 606 diferentes, ¿vale? Y este es de anteanoche, esta captura. ¿Y qué es Voz Telecom hoy en día? Pues esto. Tenemos unos 15.000 clientes. En 2011 facturamos algo más de 7 millones de euros. Somos más de 100 personas. Empezamos 3 en el 2003. Y somos ya 107 o 108. Y seguimos creando empleo. En los últimos 3 meses han entrado 5 personas nuevas. O sea que para mí, como trabajador, como fundador, como socio, como dueño de parte de la empresa, para mí es un orgullo el poder hacer esto. Estamos cursando más de 25 millones de llamadas cada mes. Tenemos más de 5.000 accesos a Internet entre ADSL, VDSL, SHDSL, y estamos moviendo pues ya prácticamente 2 gigas de tráfico de lo que entra por los accesos más lo que sacamos y entra por Internet. Está todo basado en BGP y OSPF, típico en cualquier operador con redes de este tipo. Soportamos IPv4 y IPv6. IPv6, nuestro allocation de RIPE, el propio, es del 2008. Antes ya teníamos uno prestado, o sea, ya teníamos. Y desde hace 2 años, o año y medio, o 2 años, nuestros clientes, el que quiera, ya puede tener IPv6. Le asignamos un /64 en su ADSL o en su acceso a Internet. Y tiene una IP de IPv4 y un /64 de IPv6, que son 65.535 direcciones IP de IPv6, lo que se asigna. Y es lo mínimo que puedes asignar, ¿vale? Eso es hoy. ¿Y mañana? Pues, yo qué sé. Lo primero, para mí, personalmente, como Jesús, es seguir disfrutando con lo que hago, ¿vale? Para mí es vital. Si no me lo paso bien y no disfruto, no sigo. Luego, pues, seguir con el cambio que empezamos el año pasado. Y es otro cambio de filosofía. Entre el 2007 y el 2008 hubo uno y ahora estamos inmersos en otro, que es pasar de ser un operador de voz IP a ser un proveedor de servicios. Esto significa que dentro de poco la voz IP será un servicio más de lo que ofrecemos, pero no será el core del negocio, ¿vale? Es un cambio también bastante fuerte y duro y complicado, pero apasionante. Nuevos servicios que abran, pues bueno, ha salido ahora la videoconferencia HD y más cosas que vendrán, ¿vale? Y ya para terminar, pues bueno, después de esto, ¿seguro que volverías a hacerlo y meterte en este follón? Pues sí, sin duda. Tú estás zumbado, sí, pero bueno, que me quiten lo bailado, ¿vale? Es eso. Ya está. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Un aplauso, por favor. ¿Preguntas? Muy buenas. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Tengo una pregunta un poco pseudotécnica sobre... Has dicho que priorizáis el tráfico a distintos niveles. ¿Lo hacéis en plan marcando los distintos tipos de paquetes? ¿Inspeccionáis lo que pasa? ¿O si yo conecto mi softphone, no marco nada y uso SIP sobre TLS, no te vas a enterar de que es voz IP? Vale. Hasta ahora lo que estábamos haciendo es priorizar por IP de destino y protocolo. O sea, UDP y un rango de IPs, que es donde tenemos la infraestructura de voz, ¿vale? Ahora, como hemos tenido que meter vídeo, los LNS que usamos, los concentradores donde acabamos las ADSLs y VDSLs y eso, son Cisco, y Cisco tiene una cosa que se llama NVAR, que es Network Based no sé qué Recognition, algo así, que lo que hace es que reconoce el tráfico que estás pasando. Hasta hace no mucho, hasta hace unos meses, el reconocimiento de voz IP lo hacían basado en puerto, en un rango de puertos que es el que Cisco decía que eso era para voz, con lo que no nos servía. Y ahora ya en las 2 últimas versiones de ellos sí que en VoIP te permiten
abrir el paquete, ver qué es RTP, ver qué tipo de codec es y en función de eso tomar decisiones. Entonces ahora el primer cambio que hemos hecho ha sido reconocer el tipo o sea, qué es RTP de momento y el destino, y el siguiente va a ser posiblemente priorizar todo lo que sea RTP en 729 y 711, que es los códecs que soportamos nosotros. Entonces, si es TCP, o sea, si es SRTP o algo así, si es SRTP, sí que lo priorizamos. Porque lo priorizaríamos manteniendo los access lists de IP de destino. Sí, sí, podríamos hacerlo. Sí. Mira, no había caído. ¿Vale? Está bien. ¿Más? Vale. No, pues muchas gracias. Un aplauso para Jesús Rodríguez.